Ley 1448, entre las diversas medidas establecidas para reparar y restaurar derechos de estas personas, definió que el Ministerio de Salud y Protección Social lideraría el desarrollo del programa de atención psicosocial y salud integral a las víctimas de conflicto armado conocido como PACIVI. Y como ustedes bien saben, el PACIVI tiene como objetivo general garantizar la asistencia en salud y la rehabilitación física, mental y psicosocial a las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario en el marco del conflicto armado en Colombia. Es importante mencionar que el PACIVI está integrado por dos componentes fundamentales: el de atención psicosocial y el de atención integral en salud con enfoque psicosocial. Dada la importancia de este programa para la reparación y restauración de los derechos de un amplio sector poblacional de nuestro país, a los cuales se les vulneró sus derechos en el marco del conflicto, y que después de pasados 7 años de su implementación, el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Oficina de Promoción Social y de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, están adelantando esta evaluación a este importante programa que devuelve derechos a nuestra población. Y esta evaluación se realizó con el objetivo fundamental de identificar desarrollos y logros a la vez que generar recomendaciones que permitan el fortalecimiento de su ejecución. Así, y dado que la evaluación en mención está integrada por dos fases, este evento tiene hoy el propósito de presentar los resultados de la primera fase de dicha evaluación, pues los resultados de la segunda fase están en desarrollo y se integrarán y fusionarán a través de nuevos análisis para posteriormente llegar a un resultado final, el cual esperamos, por supuesto, obtener conclusiones que enriquezcan el quehacer del Ministerio de Salud y Protección Social en un reto de tan grande trascendencia. Quiero agradecer especialmente a cada uno de ustedes por la participación en este evento. Igualmente, agradecer la participación de la Oficina de Promoción Social, su dedicación, su arduo trabajo, y a mis compañeros del Grupo de Estudios y Política Sectorial, todo el arduo trabajo, la rigurosidad con que se desarrolló esta evaluación. Muchas gracias a todos por participar y por favor, no nos olvide, cuidémonos, lavémonos las manos, protejámonos y protejamos a nuestra familia. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias, doctor Melo. Antes de empezar, queremos compartir con ustedes la agenda de la sesión y unas pequeñas recomendaciones. Primero vamos a tener la presentación de la evaluación de los avances en la evaluación del programa PACIVI a cargo del doctor Óscar Javier Sisa Moreno, en representación del Ministerio de Salud y Protección Social. A continuación, tendremos la descripción general de los instrumentos aplicados en campo a cargo del doctor René Lemois, del Centro Nacional de Consultoría, y finalizaremos la sesión con una ronda de preguntas y comentarios y las conclusiones generales de esta sesión. Les agradecemos a todos que a lo largo de la presentación y de la sesión mantengan los micrófonos cerrados, y si lo desean pueden enviar sus preguntas vía chat, que el equipo de estudios sectoriales estará atento a recoger las inquietudes. Ahora le damos la bienvenida a nuestros conferencistas del día de hoy. El doctor Óscar Javier Sisa Moreno es economista de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en desarrollo regional y local, magíster en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo. El doctor Sisa trabajó como asesor en la Corporación Colombia Internacional, se desempeñó como consultor en el Departamento Nacional de Planeación,
Fue asesor de la Gerencia General del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE y desde diciembre de 2018 se desempeña como jefe de la Oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud. También nos acompaña el doctor René Lemois, ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes y MBA de INALDE. El doctor Lemois se ha desempeñado en el Centro Nacional de Consultoría como director de proyectos, vicepresidente de operaciones, vicepresidente de lealtad y relaciones y vicepresidente financiero. De nuevo la bienvenida a todos y pues sin más preámbulos le doy la palabra al doctor Sisa. Muchas gracias, Maritza. Buenos días a todos. Buenos días, Wilson. Buenos días, René. Tengo unas complicaciones con el tema de la conexión, entonces voy a hacer la presentación desde el computador de Mariana Matamoros. Sin embargo, pues estaré igual presente a través de mi teléfono para cualquier duda o aclaración que se requiera. ¿De acuerdo? Listo. Aló. Perfecto, muchas gracias. Quisiera comenzar siguiendo con los agradecimientos que estaba haciendo el doctor Wilson a todas las personas que hicieron, digamos, que han hecho parte de esta evaluación, a todo el equipo de promoción social que nos ha estado acompañando, al equipo de la oficina de planeación, evidentemente a las instituciones que han hecho posible el financiamiento, además del Ministerio de Salud, que obviamente ha puesto a disposición todo el equipo técnico y los recursos financieros para lograr esta parte, esta evaluación, a lo cual se ha sumado muy gentilmente y muy amablemente la OIM y USAID, con recursos que también han complementado los esfuerzos del ministerio y que permiten hoy dar cuenta de los resultados de la primera fase y algo de lo que va a mostrar René, que es los principios, los principales, digamos, los primeros hallazgos de la segunda fase. A Ángela Prías, a Gabriela Becerra y Mariana de Narváez, los más sinceros agradecimientos. Asimismo, también debo resaltar la calidad técnica de todo el ejercicio que ha estado a cargo de un equipo de profesionales del ministerio, pero que también fue apoyado por unos pares académicos que le dan, digamos, la garantía a todo el equipo técnico de haber realizado un trabajo con los más altos estándares metodológicos y académicos, entre quienes se encuentran Ángela María Estrada, que lastimosamente ya no nos acompaña, Pablo Drobo, que viene de la Universidad de los Andes y de la Fundación Santa Fe, Darío Londoño, que nos acompañó hasta diciembre del año pasado de la Fundación Santa Fe, Andrés Moya, profesor y catedrático de la Universidad de los Andes, David Bardec, profesor y catedrático de la Universidad de los Andes, y Carlos Palacio, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Medellín. A estos pares académicos les tenemos un especial agradecimiento por haber participado de este ejercicio ad honorem y con toda la generosidad del caso para poder dar cuenta de los resultados que vamos a estar mostrando en breve. Finalmente, quisiera agradecer a todo el equipo de la Coordinación de Víctimas, quienes han estado realizando este trabajo, este programa PACSI a lo largo de los últimos 7 años y a quienes se les debe, digamos, gran parte de los avances en política pública para población víctima. Dicho esto, voy a compartir la presentación. Les agradezco, me confirmen si ya lo pueden ver y comenzamos ya con la parte ya técnica de la evaluación. Ya lo estamos viendo. Listo. Sí, lo estamos viendo. Bueno, la evaluación del programa de atención psicosocial y salud integral para víctimas PACSI y resultados de la fase 1. Primero voy a contextualizar, digamos, un poco el programa, a definir de qué se trata el programa y posteriormente pasaremos a
a la explicación metodológica de la evaluación, de cómo se realizó la evaluación, para terminar con los resultados de esta primera fase. Para contextualizar, como muchos de los que estamos acá presentes, sabemos que a corte de 2018 existen 7 millones de víctimas, de las cuales 469.000 han sido atendidas por el componente de atención psicosocial del PAC-CIVI, y lo que representa apenas un 6.8% del total de personas víctimas atendidas en el componente de atención psicosocial. Sin embargo, es importante, ahorita lo vamos a ver, que más o menos el 95% de estos 7 millones de personas están cubiertas por el plan de beneficios del sistema de salud. Los objetivos de la evaluación son establecer si los resultados del PAC-CIVI responden a los objetivos del programa y las competencias del Ministerio de Salud en cuanto a la atención y reparación a víctimas que están enmarcadas en la Ley 1448. También se busca analizar los elementos de la operación y el alcance y cómo relacionarlos, cómo esta operación ha permitido o no lograr los alcances, y la coordinación, digamos, institucional de algunos de los actores en el marco de la operación del programa. Para contextualizar aún más el tema de la envergadura del programa, en el mapa tenemos 4 países. Básicamente podemos ver cómo Chile, después de 17 años de conflicto, logra crear un programa de salud para víctimas de su conflicto, el cual cubre a 120.000 víctimas, lo cual representa el 0.9% del total de población de ese país. También tenemos a Guatemala, después de 34 años de conflicto, con 202.000 víctimas atendidas por su programa de reparación en salud para las víctimas de su conflicto, y eso representa un 1.6% de la población de ese país para el momento en que sale el programa. Y está Perú, que luego de 20 años tiene un total de 69.000 personas cubiertas por el programa de reparación en salud para víctimas, y apenas el 0.3% de las víctimas respecto al total de la población colombiana. Colombia realmente sale de todos los promedios, tanto de la región como internacionales, como ustedes lo saben. Estamos hablando de alrededor de 8 millones de víctimas luego de 34 años de conflicto, lo cual significa que PAC-CIVI está diseñado, por lo menos en términos de el objetivo general, a cubrir al 16% de la población total colombiana, lo cual no es un reto menor en términos de la operación y la envergadura del programa. La evaluación se compone de 2 fases. Hoy vamos a ver los resultados de la fase 1. Como les decía, la fase 1 incluye el diseño metodológico, el análisis de la información interna disponible, que básicamente son los registros administrativos y los aplicativos y los sistemas de información del ministerio, entre los cuales se encuentra el RIPS, el registro de localización de población con discapacidad. Incluimos también unos cruces con el registro único de víctimas y con las bases de afiliación del Sistema Nacional, las resoluciones y circulares que han permitido el desarrollo del programa, y toda la información con la que contábamos en el equipo de víctimas. En la fase 2, que ya estamos culminando, y es la parte que René nos va a dar como la primicia, quisimos, digamos, invitar al Centro Nacional de Consultoría, que es quien nos está ayudando al levantamiento de la información externa que diseñamos en la primera fase, que son unas encuestas, entrevistas y grupos focales, los cuales René nos va a mostrar algunos de los resultados en términos de lo que ya sabemos que se encontró. Esta información y la segunda fase va a ser incluida en el documento extenso que les entregaremos en ese momento, y hoy les entregaremos a todos los asistentes de este taller un informe resumen de lo que vamos a mostrar el día de hoy. Evidentemente también contamos con el acompañamiento técnico del Departamento Nacional de Planeación, de la Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, la Dirección de Desarrollo Social y el Grupo de Proyectos Especiales del Departamento Nacional de Planeación. Y también con el Instituto, el IEX.
Asimismo, como ya lo había dicho, OIM y la oficina de Ángela Prías, que nos dio gran apoyo a la oficina de planeación y la oficina de promoción social. La evaluación, como les estaba diciendo, se compone de las dos fases. El alcance está dado por las fuentes internas y las fuentes externas. La primera fase es atender, digamos, todas las fuentes internas del ministerio y hacer cruces para ver dentro del ejercicio del PACSI cuáles fueron los resultados. Y la segunda, con las encuestas y los grupos focales y las entrevistas semiestructuradas, que para esto la OIM nos logró ayudar con la contratación del Centro Nacional de Consultoría para poder hacer los últimos cruces y terminar, digamos, los análisis de resultados. El alcance de la evaluación es desde enero del 2013 hasta diciembre del 2018 y el gran, digamos, el gran foco de análisis, por lo menos para la primera fase, se dio a través del aplicativo de PACSI, el cual, digamos, es dentro del análisis de cadena de valor y de los recursos institucionales, es uno de los grandes fuertes del programa, dado que es un aplicativo que permite hacerle seguimiento y evaluación al programa en tiempo real. En este aplicativo están registradas las 69.000 personas, perdón, que han hecho parte, que hicieron parte del componente de atención psicosocial entre enero del 2013 y diciembre del 2018. Y además de esto, los identifica plenamente, lo cual permite hacer los cruces con el registro individuales de prestación de servicios, con el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad, con el registro único de afiliados, con el registro único de víctimas, lo cual es, digamos, la fuente principal de análisis de esta primera fase. Como lo digo, este aplicativo es la gran fortaleza en términos de la evaluación, de haberlo podido lograr en el tiempo y con los recursos que lo pudimos hacer. El programa, como lo decía Wilson, solamente para quienes no lo conocen, tiene dos componentes. Uno es el de atención integral en salud con enfoque psicosocial y el de atención psicosocial. En atención integral en salud está la medida de asistencia en salud, rehabilitación física para la población víctima del conflicto. Evidentemente, para poder llegar, digamos, a lograr la atención integral en salud para las víctimas, lo primero con lo que hay que contar es con la afiliación al sistema de salud. Después de lograr la afiliación, debemos aplicar el protocolo de atención integral en salud, que básicamente es el que da la atención diferencial para las víctimas del conflicto armado. Este protocolo permite que las personas tengan asistencia en salud, promoción y prevención y la rehabilitación física y mental que requieran. Por el otro componente, el de atención psicosocial, favorece la recuperación o mitigación de los daños psicosociales y el sufrimiento emocional generado a las víctimas a consecuencias del conflicto armado y a las graves violaciones de derechos humanos. Tenemos tres modalidades: la modalidad individual, la modalidad familiar y la modalidad comunitaria. Este último componente, digamos que ha sido el fuerte de los 5 o 6 años de operación del programa. Sin embargo, como lo veremos ahorita, uno de los primeros resultados es que a nivel, digamos, operativo, a pesar de que el diseño del PACSI tiene los dos componentes, normalmente PACSI se entendía como atención psicosocial y esto limitaba mucho, digamos, tanto los procesos de seguimiento como los procesos de atención integral en salud para las víctimas, pues se veían, digamos, invisibilizados por el desarrollo tan fuerte, conceptual y operativo del componente de atención psicosocial. El hecho victimizante que predomina dentro de todas las personas que fueron atendidas con el componente de atención psicosocial, pues como es de esperarse, es el de desplazamiento forzado. El 54% de las personas que fueron atendidas con el componente psicosocial son mujeres, el 33% es masculino y el 11%, casi 12% no define. Dentro de las personas que se identifican como principal hecho victimizante el desplazamiento forzado, encontramos a 351.000 personas, las cuales, digamos, se comportan
porcentualmente igual entre mujeres, hombres y personas que no definieron. Como tercero, como tercer elemento, como tercer hecho victimizante, encontramos homicidio con 25.000 personas víctimas atendidas por el componente psicosocial, y digamos, los porcentajes ya cambian, son más mujeres que hombres y muchísimos más no definidos. En términos de las modalidades de atención, tenemos que a nivel nacional la modalidad de atención que predomina sobre las otras dos es la modalidad de atención familiar, seguida por la modalidad de atención comunitaria y la modalidad de atención individual, que es la que más, digamos, reporta dentro de todos el promedio nacional. Aquí lo que tenemos en el mapa son los mismos indicadores, pero ya por departamento. En este momento estamos mirando Huila, donde el 59% de la población fue atendida en la modalidad familiar, el 26% en comunitaria y el 14% en individual. Y así sucesivamente con los otros departamentos. Aquí estamos con el departamento de Sucre, donde la modalidad familiar nuevamente es la que tiene mayor porcentaje de atención en el componente psicosocial. Esta presentación y este link va a quedar, digamos, a disposición de todos los asistentes para que puedan identificar por departamento y a nivel nacional todos los indicadores que estoy mostrando. En términos financieros, los dos componentes han tenido unas fuertes sumas de dinero asociadas a la atención. Por el lado de la atención, integral en salud, el Ministerio del Estado colombiano ha entregado alrededor de 28 billones de pesos a lo largo de estos 6 años, creando un crecimiento anual importante entre cada vigencia, tanto por afiliación nueva como por el valor de la UPC, el crecimiento del valor de la UPC en términos reales. Todos estos valores están a precios constantes del 2018. Por el lado de la atención psicosocial, tenemos 141.000 millones de pesos que se han repartido entre concurrencia de las entidades territoriales y recursos de la ADRES y recursos del Ministerio. Esta partecita de la concurrencia de las entidades territoriales fue especialmente importante en el año 2018, cuando básicamente concurrieron con muchísimo más de la mitad del valor de los 25.000 millones de pesos que se gastaron en ese año en atención psicosocial. Alrededor de 18.000, 19.000 millones de pesos los pusieron las entidades territoriales, lo cual, digamos, muestra, digamos, la gran importancia de los recursos de concurrencia. Ya en términos ya de los resultados técnicos y de avance, lo que primero les quisiera mostrar es la gráfica de la izquierda, donde tenemos la cobertura de aseguramiento. Lo que podemos ver en la línea azul oscura es el porcentaje de afiliación de las personas que han pasado por el componente de atención psicosocial. En la línea azul celeste, azul más claro, es la cobertura en aseguramiento de las personas que no son víctimas, y la línea amarilla color oro es el porcentaje de víctimas que han sido aseguradas en estos años, que no han recibido la atención psicosocial. Como vemos en el año 2018, las víctimas que pasaron por el componente de atención psicosocial representan tienen un porcentaje de cobertura del 95.2%, mientras que el nivel nacional presenta un 94.7%, y las víctimas que no han pasado por el componente de atención psicosocial, el 92.6%. Básicamente lo que estamos viendo es que las personas que han pasado por el componente de atención psicosocial presentan una cobertura al sistema de salud mayor que el nivel nacional,
y un tanto más grande la diferencia respecto a las víctimas que no han recibido atención psicosocial. También quisiera hacer hincapié en que en 2013 la cobertura de las víctimas que no habían recibido atención psicosocial era del 74% y en 2018 ya llegamos a un 92%, lo cual muestra un aumento del 18%, del 18% de personas que eran víctimas en 2013 y que ahora están cubiertas por el sistema de salud. En términos de los regímenes a los cuales están afiliados, tenemos que el 82% de las personas atendidas en el componente psicosocial y de los atendidos en EREC hacen parte del régimen subsidiado y solamente el 18% y el 16% hacen parte del contributivo. Una diferencia marcada respecto al total de víctimas no atendidas por el componente psicosocial, lo cual marca, digamos, que el componente de atención psicosocial está yendo de alguna forma a las poblaciones más vulnerables. También pudimos identificar que el grupo de víctimas que ha recibido atención psicosocial demanda más servicios de salud respecto a la frecuencia del número de usos que las personas que no han tenido, digamos, atención psicosocial. Eso lo podemos ver en la gráfica de la izquierda, donde podemos identificar que para el año 2018 la frecuencia de uso de las personas que habían pasado por atención psicosocial es mucho más alta que las víctimas que no han atendido. Es la diferencia que hay entre 56.69 y 43%. ¿Qué es la frecuencia de uso? Es básicamente del total de personas afiliadas, cuántas personas de estas afiliadas hacen uso de los servicios de salud. Esto lo que indica, por lo menos en términos de la hipótesis, es que las personas que han pasado por el componente de atención psicosocial demandan más veces y son más, digamos, proclives a acceder al sistema de salud. Por el lado del número de usos, lo que tenemos, esto ya está en la parte derecha de la gráfica. En 2018, las personas que reciben atención psicosocial demandan 10 veces, van a los servicios, a los servicios médicos en esta vigencia 10 veces, más o menos 10.2 veces, mientras que las que no han recibido atención psicosocial, las víctimas que no han recibido atención psicosocial, solamente van 7.1 vez. Sin embargo, las personas que no son víctimas van en promedio 15 veces al médico al año. Eso básicamente lo que está diciendo es que si bien las personas que reciben atención psicosocial pueden acceder a más beneficios y se acercan más al sistema de salud, aún no demandan en la misma cantidad que las personas que no son víctimas. Las personas que también identificamos en estos mismos tres grupos, que las personas que han sido atendidas en el componente de atención psicosocial demandan menos atenciones relacionadas en trastornos mentales. Esto lo mostramos aquí en la parte de la derecha. Vemos cómo las personas, el grupo de personas con el componente de atención psicosocial demandan menos, perdón, las de atención mental son estas que estoy, sí, perdón, estas que están acá. Las personas que han recibido atención psicosocial demandan 1.6% de trastorno, de servicios de trastornos mentales y de comportamiento, mientras que las personas víctimas que no han pasado por atención psicosocial 2.2 y las personas que no son víctimas 2.4. Básicamente esto pareciera indicar, porque no tenemos ejercicios de causalidad en esta evaluación, pareciera indicar que quienes
pasan por la atención psicosocial demandan menos, demandan o presentan menos afectaciones a nivel de trastornos mentales y de comportamiento, lo cual en términos del objetivo del programa, que es la mitigación de los efectos acaecidos de los efectos en salud mental, de los hechos acaecidos en el conflicto armado interno, es una buena noticia para el programa y un posible buen resultado en términos de lo que representa el objetivo del programa. La cobertura de la atención psicosocial es baja, como lo estábamos viendo desde el principio. Solamente han sido atendidas 469.000 personas, lo cual implica que apenas vamos en el 6.8% del total de víctimas. Por departamento, cada una de los círculos muestra, digamos, cada departamento. En el departamento de Antioquia tenemos 1 millón de víctimas, que está al lado izquierdo. Se han atendido 50.000 en el componente de atención psicosocial, lo cual representa apenas el 3.5% de las personas que han debido ser atendidas en este departamento. Adicional a los resultados que estábamos mostrando, el aplicativo identifica 2 instrumentos durante la atención para medir la percepción del avance de la recuperación y también para medir el efecto en la rehabilitación. Estos 2 indicadores que se miden en la sesión número 2, número 4 y número 6 de cada uno de los ciclos, y en la sesión número 8 permiten identificar el grado de calidad y de adherencia del tratamiento de atención psicosocial a las personas que lo han recibido. En este sentido, lo que podemos mostrar es que el índice de percepción de la recuperación es alto y muy alto, y la valoración va aumentando en la medida que se van haciendo más atenciones. Es decir, los instrumentos de percepción de la rehabilitación aumenta al mejorar las atenciones. Para eso está la gráfica de la izquierda, como estamos viendo en la segunda cita, en la valoración familiar, encontramos un promedio de 5.9, que en la tercera cita, en la cuarta cita sube al 7.5 y en la sexta cita sube al 8.6. Esto lo que indica, digamos, es que en la medida en que avanza el tratamiento de atención psicosocial, las personas perciben una recuperación adicional. Por el lado del índice de rehabilitación, lo que tenemos son altos niveles de rehabilitación, pues es un indicador que va de 0 a 10, y los mismos están siempre por encima del 8.5 entre 2017 y 2018. La relación que hay entre el índice de rehabilitación y el índice de valoración de la percepción es positiva, lo cual indica que si la probabilidad de tener una buena rehabilitación, que es una medida más objetiva que la percepción de rehabilitación, es positiva, lo que implica es que cada vez que la persona se siente mejor, es muy probable que también logre unos niveles de rehabilitación. Aquí el tamaño en esta gráfica, lo que tenemos es los departamentos con los 2 niveles de los 2 índices de rehabilitación y de valoración de la percepción de la rehabilitación, y cada uno de los departamentos. El tamaño de cada uno de los departamentos aquí definidos es el tamaño del número de personas o de planes ID con los cuales se tomaron. Los departamentos que menos presentan relación entre los dos son Quindío, Boyacá y Guaviare. Los que presentan una relación más fuerte son el departamento de Atlántico, el departamento de Cundinamarca y el departamento de La Guajira. Finalmente, por tipo de hecho victimizante, encontramos que aquí lo que vemos es cómo las diferentes valoraciones y modalidades pueden cambiar de acuerdo al hecho de victimizante asociado. Entonces, abandono y despojo de tierras tiene un 91, llega a un 9.1% de rehabilitación en el instrumento,
y mientras que desaparición forzada baja un poco a 8.5 y 8.7 en promedio. Por pérdida de bienes la valoración es menor. Por desplazamiento forzado, que es el mayor número de víctimas relacionadas por hecho victimizante, llega al 9, 8.8. En homicidio tenemos una baja y en secuestro volvemos a tener, digamos, unos niveles asociados más o menos entre el 8 y el 8.8. Por temas de trabajo, digamos que el tema de trabajo lo que busca identificar es cuál sería, digamos, el tema sobre el cual versaría la atención psicosocial. Esto, digamos, amerita una explicación en particular, y es que cada profesional que hace la atención psicosocial escoge con la víctima a atender un tema, digamos, para cada una de las sesiones. Entonces está la atención en situaciones emergentes, la reconstrucción de memorias, el reconocimiento social. Entonces también dividimos el índice de percepción de acuerdo a estos temas. Entonces podemos ver cómo nuevamente todos están por encima del 8 y la que más tiene, digamos, puntaje más alto sería reconstrucción de memorias, que llega consejería y apoyo, que llega al 8.8 y 8.9. Esto también muestra algo del valor que tiene para las víctimas estar muy cerca de las personas que hacen la atención psicosocial, de tener una cercanía muy particular con las personas que hacen la atención psicosocial. Este instrumento de valoración de la rehabilitación tiene el mismo ejercicio. Si vemos, digamos, la recuperación, la rehabilitación también está por el orden del 9.2, 9.3 en desaparición forzada y consejería y apoyo. Finalmente, y para terminar, digamos, ya un tema más operativo, es el tema de que el talento humano es fundamental para este ejercicio, como cualquier otro programa de atención en salud. Vemos que en la distribución de costos, el 73% está relacionado con el talento humano. Sin embargo, la rotación entre vigencias es muy alta, está siempre por encima del 40%, siendo el 2016 donde se presenta la mayor rotación, con el 53% de la rotación. Y el número de personas, de profesionales psicosociales por cada 100 víctimas en el país es apenas 4.07. Esto, en términos, digamos, de la atención psicosocial, es uno de los limitantes más grandes para lograr expandir el programa y aumentar la baja cobertura. Esa cobertura del 6.8, digamos, tiene una limitante operativa, y es que en el país hay muy pocos profesionales capacitados para hacer la atención psicosocial. En modalidad comunitaria tenemos 2.8 y en modalidad familiar apenas 1.1. Nuevamente, los círculos lo que indican son los departamentos y cómo estos índices pueden cambiar a nivel departamental. Sigo. A pesar, digamos, de lo anterior, el costo individual, el costo unitario por año sí ha bajado. Empezamos en 2013, estos valores también están a precios constantes del 2018. Empezamos el 2013 con un costo unitario por año de 642.000 pesos por persona, bajamos a 148.000, y en la medida en que entre 2014 y 2018 hemos mejorado la atención en salud, es decir, la hemos vuelto más adecuada, pues hemos aumentado el costo en términos reales. Las conclusiones del ejercicio y de los resultados en este punto de la evaluación es que, si bien el PAC-CIVI presenta avances en cuanto al desarrollo de competencias de salud, es importante fortalecer las estrategias para incrementar la cobertura en atención psicosocial. El componente de atención psicosocial en salud parte del aseguramiento de las víctimas, el cual presenta una cobertura alta, pero se debe fortalecer mediante las estrategias de seguimiento e implementación del protocolo de atención en salud. El componente de atención psicosocial tiene, como vimos, tiene resultados importantes en cuanto a la percepción y la rehabilitación de las víctimas. Sin embargo, es necesario revisar y diseñar las nuevas formas de levantamiento de esta información para mitigar posibles sesgos en la valoración. Y para mejorar la cobertura, que fue lo último que vimos, para mejorar la cobertura del componente de atención psicosocial, se deben estructurar estrategias de capacitación de personal que no sean centralizadas en el Ministerio de Salud y permitan a largo plazo crear un grupo de profesionales amplio que pueda atender la demanda potencial
de la medida de atención psicosocial, que como hemos estado viendo, pues asciende a casi 7 millones de personas. Dicho esto, quisiera darle paso a René y finalizar diciendo que, dado que estos resultados se dieron durante la vigencia 2019, muchas de las recomendaciones y de las cosas que aprendimos con esta evaluación ya están siendo incorporadas en los nuevos procesos de contratación de PACS, que debo decirlo en este momento, logramos que a pesar de COVID podamos hacer la atención psicosocial este año y completar las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Muchísimas gracias a todos, nuevamente al equipo técnico del Ministerio de Salud y al equipo técnico de OIM, USAID y a los pares y al Centro Nacional de Consultoría a quienes les daría la palabra de aquí en adelante, Magda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, René. Adelante. Buenos días a todos. Entonces, bueno, lo primero siempre son los agradecimientos y sentirse uno acá en esta audiencia tan importante. Decir que hay que agradecer a todas las víctimas que atendieron la encuesta y los grupos focales, que es como el foco de todo este programa y para lo que estamos también para servirles. También a las instituciones que han participado en la implementación del PAPSIBI y especialmente a aquellas que atendieron las entrevistas. Y también a todo el equipo, tanto de la OIM y del Ministerio, y al equipo del Centro Nacional de Consultoría, que ha sido muy valioso en este aporte. Yo voy a mostrar entonces los resultados que no son conclusiones en ninguna medida, sino el alcance de esta primera parte de la segunda fase, digamos, es la recolección de la información. Entonces es un análisis preliminar, no es un análisis profundo, sino son puros datos muy, muy preliminares que hace falta obviamente analizar y combinar toda la información con esa parte de la investigación de la primera fase que ha realizado y que ha presentado Oscar. En este ejercicio se hizo una recolección de información cuantitativa con víctimas, así como grupos focales y unas entrevistas en la cadena de valor institucional. Ahora voy a mostrar entonces tres componentes, tres partes de esta presentación: la metodología, los primeros resultados que dan cuenta de la encuesta con víctimas y lo que contenía, el alcance que contenía las entrevistas en la cadena institucional. Lo primero que hay que decir es que pues este programa ha logrado aportar a las víctimas en el proceso, eso lo reconocen, y ha contribuido en esa atención en salud y con el enfoque psicosocial de las víctimas. También el programa ha tenido una implementación en la cadena institucional y que ha logrado sus objetivos. Y existe un sistema de seguimiento que permite hacer observables las fallas y logran que las entidades corrijan esas fallas. Como decía, es el alcance de esta fase y primera presentación es simplemente una descripción de lo que ha sido el ejercicio de recolección de información de la evaluación del programa de atención psicosocial y salud integral. Se hicieron 711 encuestas, es un error del 3.7% con un nivel de confianza del 95%. La muestra cuantitativa es relevante, que tiene representatividad, fue nacional. Fueron incluidos todos los municipios y departamentos donde ha habido atención del componente psicosocial.
y también tiene representatividad por estas regiones y por la modalidad del plan de atención. El marco de muestreo se hizo en varias etapas. La última etapa consistía en seleccionar aleatoriamente el ID plan, y cada ID plan tiene una población atendida. En el caso individual, un plan incluye a una persona, en el familiar y comunitario incluye a varias personas. Entonces los resultados se expandieron al universo total, que representa entonces esas 711 encuestas, representan 141,000 víctimas, que es de lo que existe marco muestral, atendidas entre los años 2017 y 2018. Este trabajo de campo se hizo en este año, antes del confinamiento, entre febrero del 2018 y el 4 de marzo. Y los grupos focales, se hicieron 4 grupos focales a víctimas en diferentes regiones, incluyeron 35 personas, y hicimos entrevistas semiestructuradas en 7 entrevistas semiestructuradas en instituciones nacionales del orden nacional, de instituciones territoriales 12, de operadores 6, de profesionales 8, para un total de 33 entrevistas. Entonces, la información recolectada tiene todos estos componentes. Vamos a ver la primera parte de lo que fue entonces la parte cuantitativa de cuál ha sido el aporte del PAPSIVI en la recuperación emocional y rehabilitación física-mental de la población víctima del conflicto armado. Esto es entonces lo que manifiestan a las preguntas la población víctima encuestada. Entonces, en cuanto al componente de salud integral, las víctimas atendidas han reconocido el 85% que fueron motivadas a usar y hacer uso de los servicios del sistema en salud. También recibieron orientaciones diferentes de cómo superar esas dificultades, como es la demora en las citas o el proceso para pedir una cita o el registro. Y eso lo reconoce esa ayuda, que han recibido esa ayuda el 75% de los entrevistados. En cuanto, como lo decía Oscar, el programa ha tenido un enfoque muy fuerte en lo psicosocial, y la atención, si bien en salud se ha dado en el marco del aseguramiento, el protocolo diferencial no ha sido ampliamente implementado, y las víctimas entrevistadas dicen, una tercera parte de ellas reconocen que se les ofreció el protocolo de atención diferencial. Ahora, esas víctimas que les ofrecen el protocolo de atención diferencial, los profesionales de la salud en el servicio ya de salud les han preguntado por los hechos vividos en el marco del conflicto. Y la valoración de la atención es muy positiva. Esto es básicamente un poco por encima del promedio de cualquiera de las evaluaciones en las EPS, y valoran el proceso de atención integral en salud, con un 62% lo calificaron como muy bueno y bueno, y reconocen pues mejoras en salud, en la ayuda para la remisión a la EPS, en preocupación por la salud del usuario, en recepción de solicitudes y orientación de los médicos sobre los procesos que deben tener y los tratamientos para su salud física y mental. En cuanto a la recomendación del programa, el programa lo recomendarían los que han sido atendidos en él, para otra víctima, el 91%. Eso es muy importante porque efectivamente habla de el aporte que para ellos ha tenido la atención y
y estar en el programa. Cuando se les pregunta por las sugerencias para mejorar, salen más que todo en este tema de salud, entonces no sugerencias para mejorar el sistema del protocolo diferencial, sino salen sugerencias generales del sistema de salud, las mismas sugerencias que salen en población general, es decir, el de disminuir el tiempo de atención en los procesos, disminuir el tiempo de entrega de los medicamentos, entregar el subsidio de transporte para ir a las citas y la prestación de un servicio integral que sea pues un poco mejor. Solamente salen dos elementos, que es el trato que les recibir un trato prioritario por ser víctimas y impedir que tengan que narrar nuevamente los hechos vividos. Ese punto me parece relevante porque tanto en la atención psicosocial como en la atención en salud se le da relevancia a la necesidad de narrar nuevamente los hechos. Entonces, en la atención psicosocial se reconoce obviamente como un elemento muy importante poder enfrentar y narrar con tranquilidad y disminuir el nivel de emocionalidad cuando se tiene que hablar sobre lo que pasó. Eso es parte fundamental de la recuperación. Sin embargo, valdría la pena explorar la posibilidad, porque no a todas las víctimas quieren enfrentar ese proceso y puede resultar en algún obstáculo para que víctimas reciban apoyo y ayuda, y son víctimas que lo pueden requerir. Entonces, de pronto es necesario desarrollar algún protocolo que permita no hacerle tanto énfasis para algunas víctimas y de pronto que no sea por lo menos la entrada al proceso, tanto en salud como en atención psicosocial. Otros temas que indagamos y sobre los cuales hay resultados y que se van a combinar con toda la información que Oscar nos ha presentado para dar detalles de ello, pero que acá no pretendemos llegar allí, se preguntó por qué orientaciones recibieron por parte de los profesionales psicosociales para acceder a las citas generales o de especialistas, si tuvieron dificultades para acceder a los servicios de salud y las razones principales para que las víctimas asistan a los servicios de salud y cuánta confianza tienen frente a los profesionales de la salud. En cuanto al componente psicosocial, lo que primero acá presentamos una combinación de lo que fueron los grupos focales con la parte cuantitativa. En lo cuantitativo, el modo de acceder, de que como se pusieron en contacto inicialmente con el programa, el 65% lo realizó, tuvo acceso al programa con de manera presencial, fue visitado por un promotor psicosocial. Ahora, eso de manera presencial lo tienen un 86%. Por la unidad de víctimas, el 28% accedieron al programa, por la mesa de víctimas el 11%, por líder de víctimas el 9%. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En la atención continua, cuando se les pregunta, la atención telefónica es un medio frecuente para hacer contacto y para mantener la relación con la víctima, pero la entrada es principalmente de manera presencial por un promotor psicosocial. Durante el proceso de atención psicosocial, para las víctimas fue significativo darse cuenta
miren, en un 93%, darse cuenta de la fortaleza que siguió, que sintió por haber superado lo sucedido, el cariño manifestado por las demás personas que escucharon sus historias, el poder narrar lo sucedido en el marco del conflicto. El 91% dice que sintió, fue significativo ese proceso. El dolor que produjo obviamente es significativo. Darse cuenta de la cercanía de la historia propia con las narraciones de otras personas, y también significativo el narrar lo sucedido de una nueva manera, poder cambiar, como se dice en recuperación, la emoción con la que puedo narrar el pasado. Y ha sido muy importante para ellas, yo diría, es muy importante reconocer que las víctimas han tenido una reparación integral, es decir, perciben fuertemente en su ayuda y en su recuperación al Estado, no solamente en los componentes psicosociales, sino en todos los otros componentes de ayudas, tanto económicas como en las ayudas de formación y de trabajo. Para ellos ha sido importante tanto el tema de trabajar con las familias, en las charlas de la forma de comportarse en la sociedad, pero miren, también ha sido muy importante los espacios educativos para la consecución de trabajo. Entonces esa parte de reparación y de poder lograr recuperar y tener ingresos, que son otros componentes de la atención de reparación que no son parte del programa, les han ayudado significativamente también en la recuperación psicosocial. En cuanto al proceso de atención, digamos, lo califican el proceso con muy bueno y bueno el 92%. Y la atención psicosocial dada por el profesional a la persona propiamente dicha la califican como muy buena y buena un 95%. En otras evaluaciones que ha tenido el Centro Nacional de Consultoría ha identificado que ese profesional es fundamental, un acompañamiento fundamental en la recuperación y en la reparación, en los procesos de reincorporación a todos los, pues al Estado, ¿no? A ser parte de la sociedad civil y a recuperar sus derechos y su posición. Y por ello, pues tienen un amplio agradecimiento con lo que ha sido toda la atención y la percepción del sistema, y les han aportado esos profesionales, les ha aportado las actividades para mejorar el tratamiento, les ha aportado el acompañamiento ofrecido, las sesiones de psicología, las nuevas formas de pensar generadas después de las atenciones que han recibido, y toda la orientación psicosocial y también en salud. Y el deseo sí es poder ingresar a tener soporte para estudiar y para prepararse para tener ingresos y sostenibilidad de manera independiente, más allá de los programas de asistencia que tiene todo el sistema de reparación integral. También en este componente de atención psicosocial se indagó por cuáles son las expectativas del proceso de atención por modalidades y qué tipo de situaciones de la atención le significaron a las víctimas el despertar algún sentimiento de acuerdo a la modalidad. Digamos, ahí se indagó bastante por el tema de los sentimientos y los cambios en los sentimientos y emociones con respecto posteriores a las atenciones. Otras resultados de esta encuesta y de los grupos focales. Tenemos que el 89% reconoce haber cambiado la forma de relacionarse y se estrecharon relaciones familiares, comunitarias, y es evidente que hablan con las otras personas y les veían alegres. Así lo reconoció el 69%. Notaron un cambio, el 80% reconocieron que notaron cambios,
y cambios porque ahora hablan con la gente, lo dice así el 68%, se ven alegres, algunos se ven tristes o evitaba anteriormente hablar con la gente. En cuanto a las entrevistas y en la parte de evaluación de las instituciones, se respondieron a las preguntas en cuanto a qué factores han incidido en la implementación de las estrategias transversales del PAPSIBI, cómo se ha dado la articulación en los diferentes actores, en los niveles y diferentes niveles en las instituciones para la implementación de los componentes, y qué actores, y si los actores cuentan con la suficiente capacidad institucional para llevar a cabo las promesas del programa. Y se evaluó entonces la planeación y la ejecución y las competencias, la coordinación y el seguimiento y la capacidad institucional y el talento humano y la participación de las víctimas. ¿Qué se puede decir de las entidades nacionales y los territorios? Realmente a nivel nacional se ha desarrollado y se ha implementado la normatividad, los protocolos, los procesos, son conocidos, son implementados por las diferentes entidades. Escucho. ¿Aló? Sí, y en los territorios se está prestando, las IPS están prestando la atención. En las entrevistas que tuvimos con las instituciones reconocen el protocolo de atención, reconocen y usan los sistemas de registro del PAPSIBI y Vivanto, y reconocen también la importancia de la intervención de los comités y las mesas de víctimas como elementos fundamentales para poder hacer seguimiento al programa. La mesa, las mesas han sido relevantes, las víctimas y la participación de las víctimas, como lo reconocía Oscar en su presentación, porque le hacen observable esos registros y cómo va avanzando y en dónde hay fallas en el sistema, y por lo tanto le permite al sistema recuperar los eslabones cuando fallan. El ministerio también encontramos que se ha implementado todo el tema administrativo, los recursos, y se gestionan los recursos para que lleguen. Ahora, lo que encontramos un poco es que en las instituciones territoriales que están encargadas de la parte administrativa, de la contratación, también tienen rotación de personal, y cuando hay esa rotación de personal, en ocasiones falla la continuidad de la contratación, y eso hace que al final los programas y la atención se interrumpa. También reconocen la necesidad de fortalecer el presupuesto para poder llegar a regiones más apartadas y llegar en la modalidad individual. Ahora, esto no ha sido completo, no ha sido, no está completa esta parte del análisis, y esto hay que complementarlo con todos los otros registros, pero a priori también lo han reconocido en la presentación que ha hecho de la primera fase. El programa tiene dificultades en la rotación de personal, y esa rotación se encuentra entonces tanto en el nivel institucional, ese problema de rotación se encuentra a nivel de los profesionales de atención psicosocial, pero también en los profesionales de atención en salud, sobre todo en la línea de atención mental en salud. También tienen y presentan rotación de personal y dificultades para mantenerlos,
especialmente en aquellas donde necesitan ir a atender la ruralidad. Ahí encontramos que presentan dificultades de mantener al personal que va a atender lo rural. Entonces, esto era lo que en la primera fase hemos tenido. Entonces, el estudio y lo que hemos recolectado, pues lo que podría decir a manera preliminar, evidencia un aporte significativo el programa PAPSIBI a las víctimas, por lo que vale la pena buscar los caminos para fortalecer, buscar los recursos fiscales para la sostenibilidad y para lograr llegar a los territorios rurales, incrementar la capacidad institucional administrativa en las direcciones territoriales para asegurar la continuidad y asegurar que el flujo se dé y se mantenga, y mantener el sistema nacional de seguimiento, porque eso le permite a las mesas de víctimas hacer sus observaciones, hacer seguimiento y hacer que se mantenga el sistema y reparar cuando hay fallas que reparar. Bueno, eso es lo que tenía que contarles. Muchas gracias, doctor Lemois, y muchas gracias al doctor Oscar Sisa. De esa manera, pues cerramos la primera parte de presentaciones. Ahora abrimos la ronda de preguntas. Le voy a pedir el favor a Magda, que nos está ayudando con la coordinación del evento, que nos apoye en quien quiera participar nos va avisando para que coordinemos las participaciones. Bueno. Listo, entonces, por favor, en la medida que quieran ingresar, pues tienen que activar su micrófono y una vez ya no estén hablando, lo pueden apagar. Entonces, queda abierta la ronda de preguntas por si algún participante puede indicar a qué expositor le dirige la pregunta. Buenos días. Buenos días, adelante. ¿Tú quién eres? Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Andrea García y trabajo en la Defensoría de la Delegada Víctima. Quisiera hacer una pregunta al doctor Lemois. Adelante. Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación al doctor Sisa y al doctor Lemois. Tengo una pregunta acerca de las encuestas, entrevistas semiestructuradas y los grupos focales. Entiendo que esto fue un poco para fortalecer un poco los resultados que expuso el doctor Sisa. El doctor Lemois hablaba de una muestra de 711 personas a las cuales se les aplicó la encuesta. Quisiera saber cómo se seleccionó la muestra, si fue una muestra aleatoria, si fue una muestra intencional, si se tuvo en cuenta temas de enfoque territorial, de género y diferencial. Y quisiera saber si se tuvo en cuenta un poco el tema de la somatización de los síntomas. Por ejemplo, el doctor Sisa mencionaba que muchas de las personas que reciben atención psicosocial también se acercan al sistema de salud. Esto pues me llama la atención porque muchos de los síntomas emocionales se ven también en el tema de la salud física. Quisiera saber si se tuvo en cuenta un poco el tema de la somatización de síntomas psicológicos a nivel salud. Y por último, el doctor Sisa señalaba pues que no hay